meditación. Lo he llamado Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo, actualización de la pasión de Jesús en clave africana. Simplemente como, ¿veis todos bien las pantallas? ¿Veis las pantallas? Vale, voy a hacer una pequeña introducción, simplemente que sepáis que el continente africano son 54 países, ahora 1.600 millones de personas, con el 40% menos de 15 años. Y el continente africano hoy vive su propio camino de la cruz, en el cual el Señor continúa a sufrir la pasión en carne de tantos hermanos africanos. Centroáfrica, donde yo vivo como misionero desde hace 45 años, vive una guerra de baja intensidad desde hace 10 años. El Congo, con sus minas de coltán, está siendo agredido por Ruanda actualmente. Los ataques del Estado Islámico por todos sitios, en el Níger, Burkina. Sudán del Norte ahora mismo está viviendo una guerra fratricida donde ya ha habido 5 millones de desplazados, más que los que ha habido en Gaza y en Ucrania juntas. Son realidades comunes a todo el continente, junto con el hambre, la mortalidad infantil elevada, una esperanza de vida al nacer de unos 45 años, epidemias persistentes como la malaria, como el paludismo, la rubeola, la tuberculosis, el SIDA. Y son muchas veces guerras orquestadas por naciones extranjeras que entrenan y entregan al continente a un sistema injusto, económico injusto, a una corrupción galopante, al fundamentalismo radical, a la práctica ancestral como la persecución de la brujería. Es la parte negativa, pero el continente africano está lleno de cosas alegres. Es muy religioso, extrovertido, vitalista. África es vida. Está llamada a ser el continente que crecerá más en pocas décadas, llena de recursos minerales, que llegará un día a explotar por sus propios medios, llena de litio, de cobalto, de rodio, de platino, de coltán, de tantalio, que es lo que están buscando ahora cantidad de empresas multinacionales para construir, fabricar drones. Hoy las guerras se hacen con drones y con misiles, y esos minerales específicos están en el continente africano, en su mayoría. Entonces nosotros, una realidad no esconde la otra. Voy a intentar, de alguna manera, que veamos en este Vía Crucis a partir de realidades que yo he vivido, que yo he tenido. Yo os lo cuento en primera persona. Perdonad, vamos a pasar unos sobres para hacer un donativo el que quiera, para que lo sepáis. Antes de que empiece el Vía Crucis os lo digo. En cada estación, entonces, vamos a leer un pequeño texto del Evangelio. María. Anemiren va a leer un pequeño texto del Evangelio con un breve comentario. Veremos una foto que será el espejo de la realidad vivida por Jesús y reflejada en el país centroafricano. Luego, después de la oración, vamos a decir amén y después todos juntos vamos a decir te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz has redimido al mundo. ¿Estáis preparados? Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Del Evangelio de Juan. Pilatos dijo a Jesús: «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron: «¡A muerte! ¡A muerte! ¡Crucifícalo!». Pilatos dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Los sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el emperador». Entonces Pilatos lo dejó en sus manos para que lo crucificaran. Como Pilatos se lavó las manos aquí y ahora, nosotros también vemos los problemas africanos, nos lavamos las manos, presidentes para quedarse con el poder, multinacionales que hacen acuerdos bilaterales, aunque saben que con ellos se va a machacar a gente inocente,
Gobiernos que se arreglan con países extranjeros para hipotecar el país y el futuro de sus niños. Multinacionales que se pasan la pelota, como Anás a Caifás, como Caifás a Herodes, como Herodes a Pilatos, la Unión Africana a la Unión Europea. Y esta se la pasa a la ONU y todas las manipula a Estados Unidos, cuyo presidente se ríe de los pobres e inmigrantes a carcajada suelta y a su vez lo hace rebotar la pelota y su ego desmesurado a quien le apetezca. Los pobres aguantan el pisotón y los poderosos se ríen todavía más. Jesús aguanta la sentencia sin abrir boca. Para justificarse se escriben tratados de paz, pero se organizan guerras, cursos de justicia para enmascarar miles de mujeres violadas como arma de guerra. Nos duermen con voces soporíferas diciendo que llegan los soldados rusos para combatir al Estado Islámico, mientras que los primeros se llenan los bolsillos de minerales preciados y a los otros campan por sus anchas pisoteando al oprimido. Crímenes contra la humanidad, investigaciones profundas, documentos de cientos de páginas que caen sobre los hombros de Jesús en forma de sentencia. Tenemos a varios Cristos de la sentencia que dan vueltas por nuestras procesiones en toda España. En nuestros días, pueblos enteros agonizan condenados a morir a cámara lenta. Jesús calla y aguanta, como aguanta la sentencia de muerte miles de explotados del continente. Oremos. Dios Padre bueno, danos un corazón que sepa compadecerse, que sepa hacer empatía con todos los condenados inocentes de este mundo. Da a los dirigentes del continente africano, que tienen el destino de millones de personas en sus manos, un corazón que sepa comprender, que sepa proteger, que sepa amar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz. Segunda estación. Jesús carga con su cruz. Del Evangelio de Juan. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió para un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Jesús ya está con la cruz a cuestas. Dicen que cargas con todos los pecados de la humanidad, pero debió ser enorme el peso de tu espalda. Hay africanos que cargan con una cruz llamada brujería. Son los parias de este mundo, como Nawaya, que vemos en la foto. Nacieron sin un tornillo, son sordomudos o se expresan de manera rara. Lo cierto es que son la diana perfecta para echar las culpas sobre ellos. Como una cruz, los afectados, los más vulnerables de una sociedad. Cuando hay estrés social grave, inconscientemente se busca un chivo expiatorio. Jesús lo era. En Centroáfrica lo llaman Zotilikundu y en el Congo Banamboki. O la epilepsia los coloca fuera de lo normal. Son los parias que cargan siempre con la cruz. En otros países son los albinos. En otros son mujeres ancianas que ya no pueden defenderse y las acusan de bruja. Nawaya vive en nuestra Casa de la Esperanza en Bangasú, protegida de las iras de los violentos, junto con otras decenas de Zotilikundu que acogemos hasta su muerte para protegerlos de la violencia. Nawaya, infeliz, Cristo mío, que te cargas con los pecados de la humanidad. Oremos. Dios Padre bueno, pon tu mano y protege a los Anawim, los pequeños de este mundo, pero que tienen confianza en ti, que conservan la esperanza en que el mañana será mejor que el hoy, que miran a los demás como ellos quieren ser mirados. Padre de los pequeños, gracias por los muchos que no gritan, crucifícalo, crucifícalo, pero que ponen su confianza en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Tercera estación.
Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Salmo 31. Mi vida se consume en dolor y mis años en suspiros. Mi fuerza se gasta en mi iniquidad y mis huesos se marchitan. Todos mis adversarios me han convertido en oprobio, un gran oprobio para mis vecinos y un terror para mis amigos. Los que me ven fuera huyen de mí. Los niños son la riqueza de África. El 40% de la población del continente tendrá en 2050 menos de 15 años. Tantos niños y niñas caen cada día como Jesús a causa de la ignorancia, que es la madre de muchos males. En Centroáfrica las escuelas públicas no funcionan, o hay escuelas que faltan profesores, o ninguno quiere ir a una zona de alto riesgo, siendo los alumnos quienes pagan la factura de la fractura social. Muchos niños han nacido o crecido en periodos de guerra. La guerra les ha robado la inocencia. Como Jesús, son niños maltratados, que caen en una secta rebelde que les da un arma, les enseña a drogarse y a matar. He visto con mis propios ojos como niños adolescentes de 13 a 15 años mataban y desmembraban a 3 soldados de la ONU. Niños que estarán traumatizados por muchos años, lejos de su familia, en tierra de nadie, caídos en lugares perdidos. Niños asesinos, niños carne de cañón, niñas que han visto la sangre derramada en sus aldeas. Niños y niñas desplazados del Sudán a causa de la guerra y que huyen a un campo de desplazados que es la antesala del infierno. Solo en 2 años, la guerra fratricida del Sudán del Norte ha generado 5 millones de desplazados. Oremos. Dios Padre bueno, lleno de bondad, ayúdanos a mirar con ternura a los niños para que no caigan en los múltiples peligros de la vida, en los pozos de agua turbia que inundan las sabanas de África, en las macabras intenciones de los ciegos de poder y la avaricia que llenan los caminos de esta tierra y hacen caer a tantos inocentes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Cuarta estación. Jesús se reencuentra con María, su madre. Simeón, del Evangelio de Lucas. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada te traspasará tu alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Se dice que si un día las madres bajaran las manos en África, el cielo se caería. Madres junto al fuego, madres lavando en el río, madres llevando a los niños a la catequesis, madres rezando el rosario en silencio. Son también madres de asesinos en grupos armados o de víctimas inocentes en manos de verdugos. Madres que lloran con las mismas lágrimas incoloras que las madres de otras partes del mundo. Madres de chavales radicalizados, madres que han tenido que huir de sus pueblos, madres violadas en grupo, madres en campos de refugiados, madres de todas las religiones, madres de niños que se mueren por una diarrea, un paludismo o por falta de comida, madres en zona de guerra, madres que harían las cosas diferentemente si las dejaran hacer. Las madres del continente africano se encuentran con Jesús camino del Calvario. Madres de fe que saben poner cordura cuando la locura toma cuerpo. Madres de nuestros niños africanos. Madres coraje que siguen adelante no obstante el dolor. Madres que continúan a dar vida. Madres como la de Jesús, nuestra Madre María, que ve con horror la pasión de su Hijo.
Esta que veis en la foto es Carmen, que hace 20 años era un bebé como el que tiene en sus brazos y estaba muriéndose de paludismo. Y una enfermera que vino de aquí, de Madrid, María, Carmen se llamaba, Mari Carmen, la salvó prácticamente de la muerte. Entonces le pusimos su nombre, con vitaminas y leche en polvo la salvó, le pusimos el nombre de Carmen. Oremos. Padre, lleno de bondad, acoge en tus manos todas las madres de esa tierra. No dejes de darles ánimo, confianza, paciencia, oración. Llénalas de tu amor para que ellas lo repartan a manos llenas entre los suyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Su madre murió al nacer. Su padre no había pagado la dote y según la tradición el bebé debía volver a la familia materna en un pueblo alejado en el Congo. Falta de medios para sobrevivir. Esta niña, este bebé, estaba condenada a morir en casa de una vecina. ¿Dónde encontrar leche materna en zona de guerra? La vecina ha hecho decenas de kilómetros a pie para traer al bebé hasta el orfanato de Bangasú de la misión. Buscaba a Sor Yolanda, la de la foto, que la acogió, le pidió datos para que un día la niña encuentre sus raíces. Le dimos el nombre de Séfora porque había sido salvada de la corriente del río de la guerra por una mujer generosa. Ahora ya ha engordado y está bien. Sor Yolanda, monja centroafricana, es su Simón de Cirene, su madre y su vida. El orfanato de Bangasú sigue a 350 huérfanos buscando casas de acogida. Los más vulnerables, unos 40, viven protegidos en el orfanato de Bangasú, que se llama Mamá Tongolo, que en la lengua sango significa mamá estrella. Estrella es era el nombre de mi madre. Oremos. Oh Dios Padre bueno, da al continente africano millones de cirineos que carguen con la cruz de los demás, millones de personas buenas, capaces de hacer empatía y no pasar de los muchos dolores de la gente, cirineos que recen y tengan ganas de hacer el bien en tu nombre y por tu gracia, la gracia de tu nombre, hagan el bien allí en donde pasen. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz has redimido el mundo. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Del libro de Isaías. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. El rostro de Jesús ha quedado dibujado, y no en un lienzo como en el caso de la Verónica, sino en el rostro de millones de personas vulnerables. Cristo presta su rostro a los más pobres, sean de la religión que sean. Y el lienzo donde encontramos el rostro de Jesús lo podemos encontrar en nuestro día en África, en la guerra del Kibú, en Siria, en Ucrania. Me fijo sobre todo en el coraje de la Verónica. Jesús sube camino del Calvario con la cruz a cuestas, seguramente ayudado por el cirineo. Ella rompe el cerco de violencia provocado por la multitud
que increpa a los condenados, y por los soldados romanos que ven cómo la situación se les escapa de las manos. Ella entra donde está Jesús caído y le enjuga el rostro con un gesto de cariño inusual que ojalá supiéramos imitar a menudo. Oremos. Padre bueno, Señor del universo, hay miles de Verónicas a lo largo y ancho del continente africano, Verónicas que ponen ternura en volcanes de violencias, Verónicas llenas de dulzura que enjugan las tribulaciones de los demás. Haz que todo el continente africano se llene de Verónicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, el mundo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Del libro de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús no puede más y se vuelve a caer. El peso de la cruz, el peso de la deuda externa, el peso de las enfermedades endémicas, el Islam radical, y el país se vuelve a caer. Recuerdo una vez en Nigeria, un viernes de Cuaresma, un grupo de cristianos estaban recitando el Vía Crucis como nosotros antes de ir al mercado para vender o comprar cosas para la casa. Cuando iban justamente por la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Una explosión sacudió el pueblo y una columna de humo se elevó hacia el cielo. Luego supieron que un suicida radical se había inmolado en mitad del mercado y había matado o herido a decenas de personas. Alabaron a Dios y a Jesús en su segunda caída, porque ese quedarse ahí, rezando junto a Jesús, les había salvado la vida. Oremos. Dios Padre misericordioso, que sostienes a los que caen y levantas a los que no pueden más. Da coraje a los que el peso de la vida los hunde en la miseria y levanta a los que ven sus derechos pisoteados por prepotentes de este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Como si alguien quisiera robar la vida a las mujeres del continente africano o herir profundamente su alma colectiva, las guerras africanas de grande o de baja intensidad parece que se han puesto de acuerdo para destruir a la mujer, para ensuciarla. Como aquellas mujeres en Jerusalén, ellas lloran y se lamentan. La violación de mujeres y adolescentes como arma de guerra es tan frecuente que da náuseas, porque están desgarrando los cuerpos que dan vida para mancillarlos mortalmente. Las mujeres son la diana de la brutalidad de muchos hombres sin piedad, reducidas al silencio, testigos incómodos de crímenes de guerra. Muchas sufren en silencio,
Por eso Jesús se conmueve con ellas y las consuela. Un día se me acercó un grupo de mujeres que huían justamente de una violación colectiva, de rebeldes armados. Muchas habían perdido a sus maridos, los habían matado de un tiro en la cabeza. Y era un Viernes Santo, era un grupo de unas 15 mujeres. Estábamos para entrar en la capilla para decir la oración del Viernes Santo. Las invitamos a entrar con nosotros para luego llevarlas al hospital. Pero apenas entramos a la oración, empezó a llover de una manera atronadora. Las gotas de lluvia golpeaban las planchas de zinc del techo, impidiendo que se oyera nada de lo que allí se decía. Leímos la Pasión sin que nadie la oyera. Cantamos lamentaciones sin que resonaran en aquella comunidad. Y así hasta el final de la oración, que escampó de pronto. Salimos de la capilla, un catequista me dijo: fíjate, monseñor, tanto dolor han traído esas mujeres que entraron con nosotros, que Dios se ha pasado toda la oración llorando. Oremos. Dios Padre misericordioso y eterno, escucha el clamor de tu pueblo que llora y se lamenta como las mujeres de Jerusalén. Llena tu corazón de paciencia y ternura y danos ánimo para esperar un mañana mejor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido el mundo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Del Evangelio de Mateo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El peso del hambre en todo el continente. La cruz que tira a Jesús al suelo se convierte en el hambre que mata a tantos desheredados de esta tierra. Cuando llegué a Centroáfrica la primera vez, hace 45 años, 46, una de las primeras frases que aprendí fue Nzara Sarambi, que quiere decir tengo hambre. Hambre en el norte, hambre en el sur, hambre de noche. El PAM, que es el Producto Alimentario Mundial, nos habla de la dificultad de aprovisionar de alimentos a los cientos de campos de desplazados que tiene el continente. Un campo de desplazados de 100.000 personas, como en Uganda, como en Centroáfrica, es un horror en estado puro. Allí falta de todo. Se caen como Jesús bajo el peso de la cruz, porque falta comida, falta luz, falta fuego para calentarse, falta el agua potable, los baños comunes, viviendo como sardinas en lata, el peso de la promiscuidad. Hoy en África subsahariana comer una vez al día es lo normal, pero es un lujo inaccesible para muchos. La gente vive con un euro al día. Más del 50% de la población está subalimentada, aunque es un continente lleno a rebosar de oro, diamantes, cobalto para las baterías eléctricas o de litio, tantalio para fabricar drones y misiles para alimentar la guerra de Ucrania. Un país lleno de diamantes y platino, pero que se muere de hambre. Ante esta situación, Jesús cae por tercera vez porque carga con los pesos que tocan a toda la humanidad. Oración. Dios Padre de toda bondad, rico en misericordia, mira con bondad a los que la ruleta de la fortuna les llevó a nacer en sitios de hambre y llévalos
a situaciones donde tu dignidad sea preservada. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Del Evangelio de Juan. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eran como las 3 de la mañana cuando Bakuma fue atacada por mercenarios musulmanes. Ellos mismos lo cuentan. Esa noche nos dejaron casi desnudos. En plena noche hemos tenido que escapar a la selva, pero uno de nuestros hijos se quedó atrás. Hemos perdido cuanto poseíamos, nuestra casa, nuestros bienes, nuestra ropa, nuestra cosecha, el fruto de tantos meses de trabajo, las cabras, los enseres de nuestro hogar. Los mercenarios se lo llevaron todo como botín de guerra, mientras que huíamos a Bangasú. Antes ya Bangasú había sido saqueada y nos habían robado todo. Nos habían quitado todo lo material que teníamos, 23 coches, las motos, nuestra ropa de cada habitación. Saquearon el garaje, la carpintería, nos dejaron desnudos, se llevaron todo menos nuestra fe. ¿Cuántos millones de africanos han sido despojados de todo lo que tenían, como Jesús llegando al Calvario? Tantas personas de Europa se quejan de los inmigrantes que llegan a España por el mar, haciendo de los mares, como dice el Papa Francisco, cementerios sin lápidas. En 2024 llegaron, dicen, parece, 67.000 a Canarias. Pero no sabemos que la mayoría de los inmigrantes del mundo, no menos de 670 millones de almas, huyen de un país a otro, dentro de África o de América o de Asia. El 26% de los refugiados del mundo son africanos. Estos jóvenes que llegan a Canarias son los mejores de su clase, los mejores de la familia, porque la familia los ha elegido para que uno pague todas las mafias, monte cayuco y pueda llegar a Europa. Son los mejores de la clase. Nosotros, sin embargo, la sociedad, los medios de comunicación, los penalizamos a veces. Nos ensañamos con ellos, porque también a veces ellos son la diana de nuestra sociedad. Oremos. Te pedimos, Padre lleno de misericordia, que vistas nuestros corazones de ternura, de empatía hacia los que más sufren, que nos des un corazón que sepa sentir y escuchar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido el mundo. Primera estación. Jesús es clavado en la cruz. El Evangelio de Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta estación podría llamarse Jesús clavado a una enfermedad crónica o clavado a una situación degradante
que crucifica no solo a personas, sino a todo un pueblo. Jesús clavado a la malaria, al SIDA, al kwashiorkor, a todo un pueblo clavado en la violencia. Tenemos en Bangasú el hospital llamado El Buen Samaritano para enfermos de SIDA en fase terminal. Una vez traían a una mujer de 34 años en una carretilla, una enferma en fase terminal, muriéndose de SIDA. Esa mujer era un esqueleto de 40 kilos que fue acogida por el personal del centro. La puso en pie, la lavó con jabón de aceite perfumado, la tendió entre sábanas y empezó a alimentarla con una botella de suero salino al 5%. La religiosa que dirigía el centro le dio ánimos, le acarició las manos y le dijo: María, abre los ojos son para ver. Mira a tu alrededor, mira la belleza de la selva que nos envuelve, mira a tus hijos, aún tienes vida por delante. María siguió con vida unos cuantos días, hasta que la vida se le fue yendo a cámara lenta. La monja decía cada día: María, lucha un día más, abre los ojos, mira los tuyos, que Dios nos dio los ojos para ver. Y María le respondía susurrando: sí, es verdad, hermana, que Dios nos dio los ojos para ver, pero también nos dio los párpados para cerrarlos. Clavada a la cruz del SIDA, cerró sus ojos y yo le dije: ánimo, mi niña, que hoy estarás con Él en el paraíso. Oración. Dios Padre lleno de bondad, que la muerte de tu Hijo Jesucristo nos libere de toda maldad y haga un mundo mejor de lo que hoy es. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido el mundo. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La muerte está muy barata en África, la tocamos cada día. En todos los países del África subsahariana, la esperanza de vida al nacer no llega a 60 años, en algunos en Centroáfrica es de 48, mezclando guerras, enfermedades, asesinatos, accidentes, diarreas y miedos ancestrales como la brujería. Muchos mueren prematuramente como Jesús, que tenía entre 33 y 36 años cuando murió. Pero en esta estación de la muerte de Jesús, no quiero hablar más de muertes, sino de la vida que nos trajo. Dios, con la muerte de su Hijo, parece como si después de muerto, aquella lanza que le atravesó el costado rompiera el tarro de las esencias y con el agua y la sangre, símbolos de los sacramentos y del Espíritu Santo, Dios destapara desde el corazón de Jesús el amor al prójimo, la esperanza, la fe, la paciencia, la clemencia, el perdón para todos. Cristo muerto en la cruz es el símbolo de todas las virtudes y la clave de interpretación de todos los sufrimientos y tribulaciones que hay en el mundo y que en nuestros propios corazones. Es decir, pienso yo, el archivo para comprender el sufrimiento humano solo lo podemos abrir y entender desde Cristo torturado, crucificado y muerto en la cruz. Porque hay muchos de vosotros que piensan a menudo, dicen: no entiendo el sufrimiento en el mundo. Y este no entender el sufrimiento en el mundo es como si fuera un archivo del ordenador que está cerrado. Falta la contraseña. Y la contraseña para entender el sufrimiento en el mundo, que muchos estáis en contacto con él constantemente, es Jesús en el Calvario. Es la pasión de Jesús.
Oración. Dios Padre Todopoderoso, llena de Espíritu Santo nuestros corazones para poder entender la anchura, la profundidad de un Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados y los de toda la humanidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz has redimido el mundo. 13ª estación. Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de María, su madre. Del libro de Isaías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Te bajan de la cruz y allí para recibirte transida de dolor está tu madre. Era una de tantas madres en el mundo romano a quien les matan a sus hijos. El dolor del rostro de tantas vírgenes de nuestra Semana Santa que pasean por Córdoba y por tantas ciudades. Recuerdo un grupo de madres que se refugiaron en la catedral cuando grupos mercenarios islámicos radicales entraron a saco y destruyeron el campamento de 26.000 personas en Alindao. Fue un auténtico infierno. Como los romanos que se quedaron mirando durante el descendimiento. Un grupo de cascos azules pakistaníes se quedaron mirando y tomando fotos. 130 personas murieron aquel día, entre ellos el vicario de la catedral y el vicario general que yo mismo había ordenado sacerdote. La Conferencia Episcopal denunció estos cascos azules a la Corte de Justicia Internacional. Aquellas madres tuvieron que recoger a sus hijos y llevarlos a una fosa común, como María, atravesada de dolor. Oh Dios, Padre de misericordia, Padre de todos los cuerpos asesinados y amortajados, que no tienen a nadie que los sostenga, como María sostuvo a Jesús al pie de la cruz, sigue siendo auxilio de todos los abandonados de esa tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Esta foto que veis la hice cuando sacamos de la mezquita de Bangasú unos 26 cadáveres que habían sido asesinados, niños también, con un boquete en el pecho. Los fuimos alineando para hacer una fosa común y allí los enterramos. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Llegando ya la noche, siendo el día de la preparación, cercano ya el sábado, llegó José de Arimatea, un noble y conocido magistrado, a quien también esperanzado esperaba el reino de Dios. Quien también esperanzado esperaba el reino de Dios. El centurión dio la noticia que Jesús había muerto, siendo concedido el cadáver a José por Pilatos. Tomó una sábana y bajó a Jesús de la cruz. Tomó su cuerpo y lo envolvió en la sábana y lo colocó en el sepulcro. Colocó una gran roca a la entrada del sepulcro, impidiendo que alguien pudiese entrar al lugar. Observaban dónde lo ponían con gran tristeza María Magdalena y María, la madre de José. La muerte no va a poder con él. Al tercer día va a entrar en el océano inmenso de la resurrección. La losa que cierra la tumba no podrá parar la luz maravillosa de la resurrección, pero Jesús va a conservar las huellas de sus heridas. Las llagas serán el testimonio de que aún resucitando no se acabará el sufrimiento en esta tierra.
El joven de la fotografía estaba siendo torturado, como Jesús lo ha sido en el Calvario. Militares centroafricanos, FACA, Fuerzas Armadas Centroafricanas, le han grabado con un cuchillo y pimienta cicatrices indelebles, como las 5 llagas de Jesús, que se quedarán para toda la vida. Jesús saldrá de entre el sudario y la mortaja, pero las llagas de sus manos no se borrarán. Las de sus pies quedarán abiertas y la de su corazón tan abierta que hasta Tomás, el descreído, podrá meter sus dedos en ella. Oración. Dios Padre Todopoderoso, danos la paciencia de llevar el sufrimiento de cada día, como también llevamos las alegrías, y danos el valor de dar nuestra mano a aquellos que la necesitan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has redimido el mundo. Y la última estación que la he inventado yo, Jesús resucita de entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Oración. Ahora que hace noche, no nos prives de tu presencia, Jesús resucitado. África es un continente dormido que tiene que despertar. La Iglesia africana es viva, profética y evangélica. Ojalá que sepa llevar al continente por sendas de paz hacia su pleno desarrollo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Y terminamos así el Vía Crucis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado. No sé si tenéis algún comentario. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, o simplemente decir la estación que le ha